El afán de conquistar lo desconocido siempre ha caracterizado a la humanidad. Fue por ello que al momento del descubrimiento de América, los países de Europa emprendieron su rumba a las nuevas tierras, con el fin de conquistarlas, de ampliar su territorio y de imponer sus creencias y costumbres ante un pueblo. Españoles, portugueses, ingleses, franceses y otros dominaron las tierras americanas de forma atroz. Pero fueron de estos primeros, los españoles, de quienes el pueblo mexicano buscó independizarse en el año 1810 del siglo XIX. Esta época de nuestra historia estuvo caracterizada por un sentimiento de libertad emergente de los pueblos dominados por los conquistadores. Como ya vimos, la corona española se había encargado de colonizar muchos países de Latinoamérica, pero a medida que avanzaba el tiempo, esta empezó a sufrir altibajos que provocaron su inestabilidad política, lo que dio lugar a que varias de sus colonias, como México, iniciaron un movimiento para modificar las formas políticas que los influía. Este movimiento fue llevado a cabo en su mayoría por militares y civiles que organizaron reuniones clandestinas para organizar la emboscada, con el propósito de recuperar la independencia mexicana y derrocar a la corona. Esto dejó como resultado que varios personajes históricos, como lo son Hidalgo y Costilla, el 25 de septiembre de 1810, encabezaran el llamado de emergencia que empezó a modificar la historia a su favor. Se desencadenó el Grito de Dolores, que duró 11 años, finalizando con la firma del Tratado de Paz entre México y España, que daría por finalizado esta opresión y que reconociera abiertamente su independencia. Esto no se pudo haber logrado sin figuras como Don Emilio Zapata y todos los campesinos y gauchos que apoyaron la lucha motivados por el deseo de la libertad. Esta noción de libertad ha durado hasta la actualidad, donde movimientos políticos mexicanos, como lo es el ejército zapatista, promueven un discurso de respeto y libertad para todos y todas los ciudadanos mexicanos. ¿Qué es una migración? Es un desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo no solo un cambio de residencia. En la formación de la identidad del campesino latinoamericano o argentino hubo dos procesos fundamentales. Entre los años 1880 y 1914, la economía y la sociedad argentina registraron una de las tasas de crecimiento más altas del mundo. Uno de los rasgos más salientes de estos procesos fueron el espectacular desarrollo de la agricultura y la expansión demográfica. Existió una notable influencia ideológica y política, tanto de los inmigrantes como de sus descendientes. Estos transformaron la identidad en el campesino, el gaucho, mayormente por la constante discriminación hacia estas personas, transformando la idea por lo que no es. No olvidemos que la instalación o no de los campesinos fue consecuencia de un hecho histórico clave del siglo XIX, la mal interpretada conquista del desierto, que acabó con la mayoría de la población originaria de estos territorios, bajo el efecto de una ideología eurocéntrica que asesinó y usurpó. Un tiempo después se desarrolló otro movimiento en nuestro país, las migraciones internas. De acuerdo con Arispe, fue la consecuencia social más importante que originó la desestructuración de las economías campesinas tradicionales, cuando se generalizó el latifundio y se implementó la mecanización y comercialización de la agricultura o el estancamiento rural. Los grupos de campesinos convertidos en mano de obra y los jóvenes en busca de trabajo provocaron el crecimiento urbano empleándose parcialmente en el sector industrial y, en mayor medida, en los servicios y ocupaciones marginales. Estos grupos se ubicaron en las zonas periféricas de las ciudades. Un rasgo distintivo de la industrialización en América Latina y en Argentina fue su notable concentración espacial, lo que profundizó los desequilibrios entre la ciudad y el campo. Las migraciones fueron uno de los factores claves en nuestra identidad,
como unos hechos históricos que influyeron en todos los aspectos, sobre todo los culturales, demostrando cómo la historia de los movimientos campesinos son una invitación a reflexionar en nuestra sociedad. La reforma agraria en México es una de las aspiraciones de la revolución de comienzos de siglo. En 1910, los grandes propietarios terratenientes constituían una oligarquía que dominaba el país. La revolución de Emiliano Zapata terminó con esta situación, ya que accedió al poder con la consigna del reparto de la tierra. No hay que olvidar que Zapata venía de regiones agrícolas donde el problema de la tierra era secular. La reforma agraria zapatista es política, la primera reforma agraria política del mundo, y muy conocida por su lema, la tierra es de quien la trabaja, la cual tuvo resultados fructíferos con los gobiernos de Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas del Río. Este último en la reforma agraria se impulsó poco después de que Venustiano Carranza accediera. Jesús Guajardo llevó a cabo una traición fatal y un cobarde asesinato del general Emiliano Zapata. Sin embargo, la batalla por la tierra continuó en todo el país, bajo la iniciativa de Vicente Lombardo Toledano. En 1948 se estableció la Unión General de Trabajadores y Campesinos de México. El líder de la Organización de Trabajadores y Campesinos fue Jacinto López Moreno. La lucha fue frontal contra los latifundistas y terratenientes, principalmente extranjeros que tienen las mejores tierras de regadío. Al mismo tiempo, la lucha tenaz por mejores condiciones de vida luchó por los derechos de los mineros. Les tomó mucho tiempo a los campesinos y campesinas de México ver finalmente que la distribución gradual de ejidos y parcelas se hacía realidad. Estos son proporcionados por el Estado como derechos de uso y se heredan de padres a hijos, así. Fue tal el impulso para que los agricultores desarrollen la agricultura, la ganadería y la pesca, que en poco tiempo pasaron de un México simple a un México industrializado, dejando atrás 30 años de sistema feudal y dictadura porfirista. La corrida de sortija es un antiguo juego ecuestre practicado en Europa durante la Edad Media, norte de África y el campo rioplatense. Este juego criollo era practicado por los gauchos y los campesinos. Consiste en dos grupos de jinetes al galope por un estrecho corredor de 100 metros de largo que forma el público. Deben acertar con un puntero que llevan en la mano a una argolla que cuelga a 2,5 metros de altura de una cuerda floja. Se requiere de gran habilidad para acertar, ya que la argolla colgada se mueve y el galope del caballo es bastante irregular. La herradura es un juego que surge en el siglo XIII y XIV y se juega de la siguiente manera. Se clava un palo o hierro de 10 a 20 centímetros de alto en un lugar llano. El juego consiste en arrojar la herradura desde el extremo alejado al eje fijado y tratar que la misma rodee y quede apoyada al hierro, ganando así la partida. Las normas eran 5 puntos por cada herradura que se inserte en la barra, 3 puntos por cada herradura que esté dentro del círculo y ganaba el que tenía más puntos. La taba fue introducida por los españoles en toda América y es muy popular en zonas rurales y ganaderas. Es un juego típico gauchesco. Desde la antigüedad se utilizan las tabas de algunos animales para la práctica de diferentes juegos. Todos se basan en el lanzamiento de la taba. Las distintas caras de la taba tienen formas diferentes y por lo tanto distinta probabilidad de salir. En algunos juegos se realizaban apuestas, dinero, a qué cara de la taba podía quedar a la vista, o sea, hacia arriba. El juego más simple consiste en lanzar la taba ganando 1 o 4 unidades apostadas si quedan las partes salientes del hueso hacia arriba, o perdiendo otras tantas si quedan las partes hundidas de la cara superior. El juego del pato. Se trata de un deporte ecuestre que comenzaron a jugar los gauchos. Se cree que se empezó a jugar en el siglo XVI, cuando dos equipos se enfrentaban en alguna estancia. Su nombre se debe precisamente a que se lo jugaba con un pato muerto, aunque a veces apelaban a uno vivo y colocándolo dentro de una bolsa. En aquella época se trataba de un deporte con características violentas debido a que no existían las reglas. Eso hizo que en algún momento el gobierno de turno prohibiese su práctica.
Más adelante se estableció un reglamento y en el año 1953 el presidente Juan Domingo Perón lo declaró de manera oficial como un deporte nacional. Se juega en equipos conformados por jinetes en una cancha de césped. El pato ya no es un animal, sino que es un balón de cuero con 6 asas. El objetivo del juego es embocar el pato dentro del aro y este deporte requiere mucha práctica y agilidad de los jinetes. El gaucho. Según Fierro, las desdichas y sufrimientos que ha debido experimentar a causa de los abusos de la autoridad, criminaliza y saca al gaucho de la vía de estancia, para enviarlo injustamente a servir al batallón o a la frontera, lugares a donde éste pierde su libertad, transformándose en un esclavo, un ilegal y desertor. Aunque luego, en un acto heroico, Fierro se rehumaniza, mitiga sus penas y limpia sus culpas. Además, despoja de los contagios y sometimientos colonos. Los padecimientos de los gauchos, volviéndolo a la sociedad. El enfrentamiento contestario y de denuncias a los abusos del poder habilitó el desarrollo de un discurso integrador. Exhortó a la integración ciudadana de un nuevo gaucho. De este modo, la vuelta parece transformarse en justificación del nuevo estatus que representando lo que no se debe ser ni hacer. La vuelta se va cerrando con los consejos paternales de Martín Fierro y configura así una especie de código moral y manual de conductas para el buen ciudadano. Aquí es que pasamos a considerar finalmente un objeto fijo de identificación de nuestro país, que ya muchas veces había cambiado debido a las relaciones hegemónicas y antagónicas del ambiente conflictivo de la colonización de nuestras tierras. Dicho esto, resulta lógico que el Martín Fierro se haya convertido en el fundamento literario de la Argentina. Situar al gaucho en el centro de la escena nacional hizo de este antaño una parte constitutiva y esencial de un nosotros argentinos. En el siglo XX se canonizó esta obra y el rostro del gaucho al servicio del poder. Fue blanqueado épicamente vinculándoselo con una ascendencia grecolatina que lo haría fulgurar en un arquetípico pedestal. Desde allí vendría a encarnar la mítica esencia de lo nacional.